Amados, Baruch Hashem, Laila Top, a cada uno de ustedes. Con ustedes una vez más, Suaj Edinataniel, y estoy nuevamente reunido con ustedes en esta Laila. Que el Todopoderoso Yahweh les bendiga grandemente y haga resplandecer el rostro sobre ustedes. Amados, este es un tema que obviamente es muy difícil de digerir para muchas personas que están relacionadas con su religión. Entonces, a nosotros el Todopoderoso Yahweh Eloheinu Melech Haolam, Hasher Natan Lanu, Mashiach Yahushua, Hadibrat. Bendito sea el Creador del universo que nos ha permitido reunirnos una vez más. Así que, amados, antes de comenzar con este tema, voy a darles el título de este tema. Se llama la música. ¿Sí? La palabra música que obviamente nosotros estamos viendo actualmente, que estamos escuchando desde hace muchísimas generaciones atrás, tienen obviamente una repercusión en el presente. Entonces, amados, antes de comenzar este tema, vamos a comenzar con una, digamos, exaltación al Todopoderoso, Elohim de Israel. Así que dice, amado Baruch Atah, Eloheinu Melech Haolam, Asher Ki Dishanum Misbotat, Yahushua Todar Rabba. Y esto dice, bendito seas tú, Yahweh Elohim, Rey del universo, que nos has apartado con tus preceptos, oh Yahushua Todar Rabba. Entonces, amados, en este tema tan importante que tenemos que tener en cuenta, existen diferentes tipos de paralelos y también algunas profundidades de comprensión. Existen las tres grandes formas de comprender quien el Ruach HaKodesh es el que nos permite a nosotros poder abrir nuestra propia conciencia. Así que, amados, para no prolongar este tema, porque obviamente es un tema bastante extenso, pero siempre trato de abreviarlo para que las personas obviamente más allegadas a la Torah y a Yahweh empiezan a entender claramente qué se esconde detrás de su religión. Entonces, amados, este es un tema que se llama la música, ¿verdad? Es un tema que obviamente muchas personas aman la música, claro que sí, ¿sí? Entonces, inicialmente estaré haciendo la apertura de la música, ¿verdad? Pero inicialmente vamos a buscar por aquí en Google para ver, obviamente, o en Google, qué significan las músicas o la música, de dónde proviene, ¿verdad? Entonces, amados, es demasiado importante para cada uno de nosotros. Inicialmente, amados, podemos encontrar en cualquier parte de que la palabra las musas, que viene de la música, es en la mitología griega, ¿sí? O en el griego antiguo también se conoce como mousai. Y según los escritores más antiguos, eran divinidades inspiradoras de las artes, y cada una de ellas relacionada con ramas artísticas y de la comprensión, y también eran consideradas hijas de Zeus y de Menosmine, así es, o de Nesmosine, ¿sí? Que eran compañeras del séquito de Apolo, amados, dios del Olimpo, de la música y patrón de las bellas artes, quien tuvo romances con cada una de ellas, dejando descendientes. Bajaban a la tierra a susurrar ideas e inspirar a aquellos mortales que las invocaban. Así que en la época más arcaica eran las ninfas, inspiradoras, de grandes fuentes, ¿verdad? En las cuales eran adoradoras y también adoradas. Y finalmente, alrededor de los siglos cuarto o quinto aproximadamente, prevaleció en todo el territorio de la Helade la adoración de la nueva musa, ¿sí? Que eran 9 musas y que son Calíope, Clio, Erato, Euterpe, Melponene, ¿sí? Poliminia, Talía, Texodicor y también Urania, el cual a las musas eran originalmente de Tracia y de Beocia, y fueron de vital importancia para el desarrollo artístico de la antigua Grecia. Así que, amados, los poetas
eran sinceros en sus invocaciones a las musas y realmente se creía, digamos, que inspirados en ellas, pero con la imposición del cristianismo en la Edad Media. Así que, amados, ahora sí vamos a ver realmente de dónde proviene la música. Recuerden que quien está aquí enseñándoles y compartiéndoles este tema se llama Eddie Nathaniel. Yo soy un servidor de Yahweh Eloheinu Melech Haolam, el creador del Shamayim y de la Eretz. Simplemente soy un servidor humilde. Mis intenciones no son el ofender a ninguna persona por su credo, ni tampoco por su etnia, ni por su color de piel, ni por sus creencias. Mis intenciones son sacar a la mayoría de las personas que son llamadas por Yahweh, por Yahushua HaMashiach, de la ignorancia cultural en la cual nos han sumergido desde hace muchísimos siglos atrás. Entonces, amado, el tema es la música, que como ya pudimos ver, provienen de las musas, que las musas eran 9 musas, y estas 9 musas eran hijas de Zeus, y con la cual Zeus tuvo también romances y tuvo descendientes. Así que, amados, este tema es bastante interesante, ¿verdad? ¿Quién inventó o creó realmente la música? ¿Fue el creador del universo cuyo nombre por excelencia es Yahweh? ¿O fue Hasatán, el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, que ha cegado el entendimiento, la comprensión de miles de millones de personas para que no les resplandezca la la Shekinah de Yahweh Eloheinu? Así que, amados, ¿quién estaba a cargo de ellas allá arriba? En lo alto del Shamayim, mal llamado cielo. ¿Quién estaba, digamos, encargado de tal, digamos, disciplina? Así que, ¿es toda la música buena o es toda la música malvada? ¿Es toda la música limpia o es toda la música sucia? ¿Es toda la música mundana o es toda la música, digamos, ofrecida al Creador? Bueno, amados, quien es hoy el responsable de que la música terrenal o la música como tal, que se toca en todas las iglesias, ¿sí?, de la música pegajosa, perturbante, ociosa, que tanto se escucha en las radios, en internet y en casi todos los medios, y además se venden discos de diferentes tipos de cantantes cristianos. Así que no es mi intención difamar, ¿sí?, sino obviamente mostrarles a todas estas personas que a quienes ellos están cantando no es el creador del universo. Así que, amado, o es Yahweh o es el maligno Hasatán, el Dios de este mundo. Segunda de Corintios 4:4 nos dice que este Dios ha cegado, ¿verdad? Porque también se le llama Samael, el ángel que ciega, o el Señor que ciega. El ángel del veneno también es la palabra Samael. Así que, amados, la pregunta que todos debemos hacernos es de dónde proviene toda esa música que los compositores gentiles o goyim, ellos lanzan sus disqueras, hacen toda clase de composiciones que son obviamente, digamos, llamativos, nos seducen obviamente en nuestros oídos. Así que, amados, Shalom Aleichem, que el Todopoderoso les bendiga a todas y a cada una de estas personas que están escuchando a este servidor. Así que, amados, algunos hemos escuchado cómo Hasatán, el Dios de este mundo, fue un talentoso músico desde que fue creado. Además de tantas otras cosas que él fue, y también hemos oído que él no fue nada de eso, pero que, digamos, apoyó, ¿sí?, a diferentes tipos de coros. Y además de una cosa o de la otra, aparece también en la Escritura. Así que, amados, ¿cuántos y miles de personas han escuchado la popular expresión, ese hombre lleva la música por dentro? ¿O cuántas personas dicen es que él nació con la música por dentro? Pues en las Escrituras, la Kitbe HaKodesh, mal llamada la Biblia, se habla de alguien quien la lleva metida por dentro, ¿verdad? Y, amados, vamos a hacer, digamos, una separación, ¿verdad? Una aclaración. Aquí no se está hablando de Shakira, ni tampoco de Marc Anthony, ni tampoco se está hablando de David Bisbal, ni se está hablando de Luis Miguel, ni de Daddy Yankee. No.
Todos estos famosos cantantes internacionales obviamente la llevan por dentro, pero todos ellos han sido inspirados o influidos por ese otro antiguo personaje del cual ya vamos a comenzar a profundizar. Totalmente en la actualidad existe una entidad que pocas personas pueden ver o conocer, de tal manera de que si usted no se puede percatar de que está siendo seducido no solamente por sus ojos sino por sus oídos, entonces usted no es una persona llamada. ¿De quién estamos hablando? Amados, pues del Dios que adora en la religión, el Dios de este mundo, que también es conocido como Jehová, el Señor, ¿verdad? Así que todas estas entidades grotescas han estado, digamos, sumergidas dentro del paganismo hace muchísimos siglos. La mayoría de los que se enseña, o de lo que enseña Hasatán, el Dios de este mundo, siendo aún el hermoso lucero del alba, a cargo de toda la música delante del trono de Yahweh, Elión, el altísimo poderoso Yahweh. Así que toma la descripción dada en el libro de Ezequiel 28:12 al 15 para el rey de Tiro, como una descripción del caído querub del lucero amado. ¿Tiene toda la razón en hacerlo o no? Ok. Ahí se dice, amados, que él estuvo en el jardín del Edén y que fue perfecto en todos sus caminos hasta que, digamos, iniquidad, maldad pura, mentira, oscuridad, es decir, fue hallado en él. Esto no encaja con nadie del mundo excepto con un Sheidim, ¿sí? Un Sheidim, ¿verdad? Así que esto es totalmente obvio que el rey terrenal y literal de la ciudad de Tiro jamás estuvo en el jardín del Edén, ni fue creado perfecto en todos sus caminos. De modo que el príncipe de Tiro, mencionado antes en este capítulo, sería el gobernador terrenal de Tiro, mientras que el rey de Tiro sería el maligno Hasatán, el dios que se adora en todas las religiones del mundo y que gobierna sobre el príncipe de Tiro. En el libro de Daniel capítulo 10 también trata sobre la conexión entre muchos gobernantes terrenales y las potestades malignas que se encuentran. Así que por lo tanto, amados, el rey de Tiro, como Hasatán, en el libro de Ezequiel 28:13, contiene una frase que es muy interesante. Los primores de sus tamboriles y las flautas fueron preparados en ti, en el Yom que fuiste creado. Tampoco se refiere, digamos, al literal y terrenal rey de Tiro, sino a Hasatán, el antiguo lucero, ¿verdad? Esto es que fue creado con tamboriles y flautas dentro de él. ¿A qué se refiere esto? Tamboriles. Bueno, son obviamente pequeños tambores como los que se usan para marcar el compás de la música. Así que, amados, para ir entrando, digamos, en materia, para que usted no se, digamos, se imagine cosas, vamos a comenzar a, digamos, a desarrollar este tema de la mejor manera, teniendo material probatorio para que usted no se dé, digamos, a la tarea de ser engañado por aquellos líderes de las iglesias que dicen que es falso. Así que las flautas se refieren a instrumentos tubulares usados por producir tonos musicales, pasando el aire a través de ellos, como los que pueden tener un órgano o las trompetas. Esto nos demuestra que el antiguo lucero tenía los haberes de los instrumentos de viento y de percusión construidos dentro de su propio ser. Así que las notas musicales que conocemos en la tierra son 7. 7 es el número de Yahweh, y con esas 7 simples notas seguimos unas de otras, unidas unas con otras o progresivamente unas con otras. Así que se producen de acorde, digamos, a las melodías musicales. Amados, también podemos, digamos, arribar a una buena conclusión, ¿verdad? Que cuanto a por qué el lucero se le construyó adentro de sí ese aparato musical, que es en realidad la capacidad de producir ese tipo de sonido, mal llamado la música. En el libro de Ezequiel 28:14, a él se le llama querub ungido o cubridor. Así que la palabra no es querubín, sino es querub, ¿verdad? Así que, amados, en el libro de Ezequiel 10:1 al 22 hay 4 querubines. Ahí estamos hablando de plural. Así que estaban parados
en las cuatro esquinas del trono de Elohim Yahweh, ya que la magnificencia de Yahweh subió del querub. Así que en el libro de Ezequiel 10:4, los querubines estaban allí para dar honra y exaltar a Yahweh. Pero ahí en el libro de Isaías 10 no vemos a ningún querub cubriendo el trono, amados. Así que ese había sido el encargado, digamos, del lucero, como el ungido querub protector. Así que si nos damos cuenta, mis queridos y amados, podemos darnos cuenta que efectivamente aquí aparece el trono de Yahweh y la magnificencia de Yahweh subió del querub, ¿verdad? Así que esa parte tenemos que saber explicarla, ya que hay muchas personas que simplemente se dejan llevar de la cultura griega. La cultura griega no profundiza realmente nada de este tema, sino que mezcla las creencias de una cultura greco-latina con la hebrea, dando lugar así a diferentes tipos de mitos que no aparecen dentro de la misma escritura. Así que había dicho Yahweh: yo te puse en el Kadosh monte de Yahweh, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego has andado. Amado, estamos hablando de seres totalmente poderosos, llenos de mucho poder y de energía. Tanto era su poder, amados, que se paseaban por el medio de las piedras de fuego. ¿Cuáles eran estas piedras de fuego? Los meteoritos, ¿sí? Los planetas, las estrellas, las galaxias, los cosmos, los microcosmos, los macrocosmos. Ellos se paseaban, amados, por todo esto como si fuera el patio de su casa. Así que ahí leemos que Yahweh lo puso mediante en el libro de Yesayahu, Isaías. Así que también conocemos que el lucero fue el más poderoso y hermoso ser celestial creado por Yahweh. Obviamente luego Hasatán ya había caído y sido echado del Shammai y de la presencia del todopoderoso Elohim. Pero su trabajo primordial hasta ese yom entonces había sido exaltar y dar honra al Rey del universo, Yahweh, Elohim de nuestros padres, el Elohim de todo el universo, amados. Así que es curioso notar que las criaturas celestiales más poderosas son las que más prominentemente exaltan y honran a Yahweh. Y Yahweh le había construido tamboriles y flautas dentro de sus más hermosos, digamos, pulmones, por decirlo de esa manera. De manera que muy posiblemente el Dios que adora la iglesia cristiana, Hasatán, el Dios de este mundo, había sido el director principal del coro celestial, y que él era quien dirigía los cánticos de exaltación. Acuérdense que no se le llama alabanza, que viene de alabar. Alá Akbar significa el Dios Alá, el Dios de la luna. Así que no se le llama alabar, se le llama exaltar. Así que celestialmente ellos exaltaban a Yahweh, que todavía se oyen en el Shammai, aunque ya dirigidos por otros. Así que sus flautas y tamboriles internamente construidos y ciertamente le venían muy a la mano. Para eso le habían sido dados. Ahora bien, amados, aquellas personas que me están escuchando, cuando Hasatán, el Dios de este mundo que siguen adorando dentro de todas las religiones de la tierra, se rebeló y cayó de la, digamos, de la presencia verdadera de Yahweh, por así decirlo, porque Yahweh obviamente lo sabe todo. Él se quedó, digamos, con las flautas y tamboriles que estaban dentro de su ser y se los trajo consigo aquí a la tierra. Usted me preguntará de dónde yo saco esto, pues toda la escritura habla de ello. Así que para enseñarle su música a la humanidad, así que amados, para ello él se creó un imperio antagónico opuesto a la escritura original hebrea. Así que aquí es donde entra la famosa cultura griega. De aquí es donde entran los dioses que se adoran en medio de todas estas religiones. Aquí es donde entran lo que ya conocimos como las musas, que vienen de la música. Así que, pero ahora, queridos y amados, en el nombre de Yahweh, él no estaba usando sus instrumentos para darle honra ni exaltación a Yahweh, sino para alejar a las criaturas terrenales creadas por el mismo Yahweh, o sea, es decir, a la humanidad, de su propio creador o hacedor. Así que, amados, su experiencia musical se puede notar en la influencia tan poderosa que se ejerce terrenalmente.
Así que Hasatán, que es el dios de este siglo, conoce muy bien las músicas y él detesta a Yahweh, y eso es una peligrosa combinación. También en el pasuk, o en el pasaje de Yesayahu, Isaías 14, vemos a las naciones gentiles pereciendo junto con su música terrenal. Por favor, vamos a ver dos casos, ¿verdad? Dice: has sido derribado al Sheol, tu ostentación y la música de tus arpas. En el verso 11, Yahweh ha quebrado el báculo de los impíos, el cetro de los gobernantes, que golpeaba con furia a los pueblos con golpes incesantes, y que sometía con ira a las naciones en persecución constante. Versos 5 y 6. Ahí podemos ver claramente que la música no es buena. Así es. Aunque muchas personas estén en contra de este servidor y de realmente lo que dice la misma escritura, la música es ostentación de guerra. Y también en las naciones gentiles se toca música de trance, música de baile, música de sensualidad, música de potestad, música de rebelión, de discordia para los jóvenes, música de hadas, música para los niños, música religiosa, y con todo y órgano y arpas y también tambores y también flautas, todo esto, pero casi ninguna de esta música es originalmente kadosh. Yahweh no incita a la sensualidad, ni a la rebelión, ni a la hechicería, ni a la hipocresía, ni a nada por el estilo. Dice en el libro de Yesayahu 14, 12, 16 acerca de Hasatán y su caída: ¿cómo has caído del Shamaí, oh lucero del alba, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que dijiste dentro de tu leb, de tu mente, mal llamado corazón: subiré al Shamay, por encima de las estrellas de Yahweh, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, allá en lo alto de Elión, del Altísimo, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante. Aquí partimos inmediatamente este verso. Dice: se me haré semejante a Elión, al Altísimo. Sin embargo, ha sido derribado al Sheol, a lo más remoto del abismo. Entonces, mis queridos y amados, hacemos entonces una pequeña pausa para encontrar esta palabra que dice semejante, ¿verdad? Aquí es donde entramos inmediatamente a la palabra de Teos, o de Dios, que es lo que sigue adorando todas las personas. Así que, amados, encontramos que el mundo entero adoptó las Biblias católicas de Casiodoro de Reina en Reina Varela, incluso algunas otras versiones como la Nácar y Colunga, la versión del oso, la versión de la palmera del cántaro. Todas estas versiones contienen tanto Teos como Dios. Así que tanto Teos como Dios tienen relación entre sí, pero los escribas disfrazan este hecho, haciendo que la palabra Teos significa Dios. Así que los traductores fueron más lejos y pusieron la palabra Dios en todas las mal llamadas Biblias, que significan la señora de Baltis. Así es, la palabra Biblia viene de biblos, biblión, que significa también biblioteca, libros o libritos, pero que efectivamente su origen data de los fenicios. Así que la palabra Biblia proviene de Biblos o de Baltis, la señora de Biblos, adorada por los fenicios y los cartaginenses, y además diferentes tipos de culturas, persas, medopersas, entre otras. Así que todas estas cosas fueron haciendo que la gente amara y sirviera al que ellos llaman Hasatán. Obviamente es su enemigo, disfrazado de amigo. El cristianismo, desde todas sus perspectivas, denominaciones, adora al Dios de este mundo. Así que existen unos libros antiguos, ¿sí?, que también se pueden mostrar en el griego, donde ellos cambian toda esta palabra en el libro de Revelaciones o Apocalipsis 21:3. Así que en el libro de Apocalipsis 21:3 dice claramente: y oí una gran voz del cielo. Acuérdense que la palabra cielo proviene del dios Urano. Por favor, podemos buscarlo. Dios Urano, el dios del cielo. Así que oí una voz que decía, voz del cielo, que decía: he aquí el tabernáculo de Dios en los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
Esta palabra efectivamente no aparece en los manuscritos originales hebreos. Así que este tema yo voy a darlo para que las personas empiecen a investigar por sus propios medios y no digan de que este servidor llamado Eddie Nathaniel les está mintiendo. Así que Revelaciones 21:3 en la Nueva Versión Internacional dice: y oí una potente voz que provenía del trono y decía: he aquí que los seres humanos está la morada de Dios. Él, dice así, ¿verdad?, acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Así que, amados, los traductores recurrieron al engaño para ocultar a Zeus, a Teos, a Deus, y utilizaron uno de sus disfraces para que no se sepa que es el mismo Hasatán. Así que los griegos sabían muy bien de quién era ese título llamado Teos o Dios. Muchas personas dicen Teos no significa Deus, ni Deus tampoco significa Zeus, que eso es mentira. Pero vamos a verlo más adelante con pelos y detalles para ver realmente si Yahweh, Elohim de nosotros, nos da a nosotros otra or, para que nos dé a nosotros la capacidad de comprender. En el libro de Hechos 14:13, Nueva Versión Internacional, dice de acuerdo, ¿verdad? En la versión 13. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la humanidad quería ofrecerle sacrificios. Aquí podemos verlo. Hechos 14:13, por favor, podemos leerlo. Así que también podemos ver Hechos 14:13 en la Reina Varela, versión 1960. Y dice en la versión 13, perdón, el verso 13, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. ¿Sacrificios de qué? Así que podemos notar que las dos perversiones parecieron contradecirse, citando una deidad como la de Zeus y la otra al Teos romano Júpiter, que al final son lo mismo. Así que para que no se dieran cuenta, tanto en la versión en inglés como en español, los traductores ocultan el verdadero significado de la palabra Dios de todas las formas posibles, para que las personas más ingenuas, llamadas cristianas, ¿sí?, que no investigan, sino que le escuchan todo a un simple hombre llamado pastor que se autotitula a sí mismo y que nadie le llamó, ninguna persona le dijo tú serás, sino que él mismo dijo yo seré. En el Hechos, amado, capítulo 28:11, hay una parte que está en el griego que dice metakei teis, ¿verdad? Muau aukement navegamus en Plou, Parque Samokoti. Así que, amado, todo este lenguaje no se lo voy a decir porque obviamente no lo van a entender, pero vamos al final. Hechos 28:11 aparece, digamos, en la Reina Varela 1960, Shaulo de Tarsos. Aquí le ponen Pablo. Acuérdense que Pablo no es Saúl, Pablo es un romano, Pablo el romano, ¿verdad? Aquí también hablamos de Pedro el romano, pero aquí Pablo también. Aquí no estamos hablando de Shaul. Shaul era hebreo, era judío. Así que aquí podemos ver, digamos, en el, Hechos 28:11, dice: pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y a Polus. Por favor, yo invito a aquellas personas que están dentro del cristianismo, ya sea ortodoxo católico o reformista evangélico, a que por favor investiguemos quién era Cástor y Polus. Hechos 28:11, Nueva Versión Internacional. Y dice: llegada a Roma, ¿verdad? Al cabo de 3 meses en la isla, zarpamos en un barco que había invernado allí. Era una nave de Alejandrina que tenía por insignia a los dioses dioscuros. Oiga, esto es tremendo. Tremendo, porque aquí ya estamos hablando de dioscuros, mientras que en el otro lo ocultan con las palabras Cástor y Polus, que obviamente tienen relación porque eran los hijos gemelos de Zeus.
En el libro de Hechos 28:11, dioses gemelos de la mitología griega, que obviamente eran Castor y Pollux. Así que los escribas ocultan el nombre de Zeus con el de Teos. Ellos son unos maestros del disfraz del ocultismo y en su lugar ponen Dios. Cuando usted dice Dios, lo bendiga. Lo que realmente está diciendo es que Hasatán, Zeus, lo bendiga a usted. ¿Sí? Así que no sea parte del engaño. Y también usted tiene la obligación de ayudar a demás personas sin ánimo de cobrar. Así que Teos, ¿verdad? Cuando digamos Yahushua se refirió a ese pasú de la zarza, nunca usó la palabra Teos, ni tampoco Dios, sino que usó Elohim en hebreo. Así que lo hicieron en todos los evangelios mal traducidos. Así que insertaron la palabra Dios, la usaron para Hasatán. Así que para que la gente no se dé cuenta de que están adorando al Dios de este mundo, le empiezan a poner siglas y también algunas otras, digamos, diferenciales humanos. Pero esto no cambia nada. La palabra Dios en mayúscula con D o minúscula con D tienen el mismo sonido. Y si tienen el mismo sonido, tienen el mismo significado. Lo pintes del color que quieras, la palabra Dios suena a Dios donde vayas. Su significado va a ser el mismo y es ofrecido al mismo. Así que en el texto griego la palabra Teos se usaba para referirse a un, digamos, espíritu inmundo, y la palabra Dios para referirse al líder de todos estos espíritus. Así que lo podemos encontrar en el libro de Hechos, ¿verdad? Así que, amados, esos textos griegos, ¿sí?, se refirió al pasuk de la zarza, y el Mashiach nunca usó la palabra Dios, ni tampoco la palabra Teos, porque él no hablaba griego, sino que hablaba hebreo. Así que Yahweh nunca habló con Moshe en griego, habló en hebreo. En el libro de Shemot 3:6, y dijo: yo soy Yahushua HaMashiach, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Así que Moshe apartó su rostro porque tuvo miedo de mirar a Yahweh, al Elohim de Israel. Dentro de este tema vamos a comenzar a hablar en la segunda parte de la palabra Elohim. ¿Qué significa? ¿De dónde viene? Así que, amados, las versiones en otros idiomas ocultan el hecho, aunque ya se sabe que la palabra Teos es una variante de Zeus, pero no se le dice al lector esto para que nunca se entere de que a quién están sirviendo. Realmente están sirviendo es a Zeus. Por esa razón utilizan el nombre personal de que él es Dios, y así ocultar el engaño, que a pocos lo pueden saber, ni tampoco lo pueden entender ni interpretar. Dios es Zeus. Así que en el antiguo pacto por todos lados aparece el nombre Yahweh, pero no aparece la palabra Jehová, que es una de las más infernales mentiras del hombre. Así que Teos o Teus, día, Dios, es el mismo Zeus con diferentes máscaras. Así que, amados, la palabra Dios Tral aparece un tridente. También aparece Dios Elai Noei, que aparece también como un, digamos, en una de las monedas acuñadas. También aparece Dios Olimpioi o Dios olímpico. Aparece efectivamente Zeus en las monedas olímpicas de los griegos. Así que, amados, en el griego utilizaban la palabra griega Teos para referirse a espíritus inmundos, según Hesiodo de Halicarnassus, uno de los grandes filósofos pensadores de los griegos en los tiempos platonistas. Así que, amados, este Hesiodo de Halicarnassus obviamente dice que la palabra Teos era para referirse a espíritus inmundos, lo que ahora se conoce como deidad, escondiendo así el verdadero significado de esta palabra, que es la adoración a la deidad del panteón griego, Zeus. De ahí es donde viene Zeus o Jesús. Así que Teos y Dios obviamente son las mismas palabras griegas. Dios es el nombre personal de Zeus. Por favor, busque usted en Google la misma palabra donde diga etimología de Dios. Lo invito a que usted lo busque. Así que
Su significado es Hasatán, el adversario, el oponente del hombre, ¿verdad? Esta palabra, digamos que aparece en los manuscritos en griego para referirse a ídolos de los hebreos, amado, a los ídolos que son oponentes a los hebreos, a los Yahudí, como la palabra Theos, Zeus, Deus, Sus y Esos y Sus son variantes del mismo. Lo mismo podemos encontrar que la palabra griega teta, que aparece como una O, fue dejada intencionalmente sin equivalente en el latín. Así que la próxima, digamos, que podemos encontrar es la D, que a veces de ahí aparece Deus y otras veces aparece como Z, de ahí aparece Zeus y otras veces aparece con la S, de ahí Zeus y de ahí también otras veces la palabra TH que suena teta, de allí Teus. Así que juegan también con su terminación en el griego con la palabra, perdón, con las letras O y S, de ahí en latín us y Teos. Así se convierte en Teus o Zeus o Deus. Así que la palabra Teus es mezclada con otras palabras, por ejemplo, Timoteos, Teodoro, Teófilo, Teodogma, teocrático. Sin embargo, Teo se refiere a todo espíritu inmundo. Así que, amados, el oiteois se refiere al jefe de todos ellos. La palabra teos es originalmente daemonio, que significa un ser pensante, un ser inteligente. Así que podemos poner por testigo al padre de la historia griega, Heródotos de Halicarnaso, quien es en su segundo libro de la historia, en el capítulo 43 y párrafo 3, así lo afirmó: teos es igual a daemonio. Heródotos de Halicarnaso 2:43, por favor, usted lo puede investigar. Sin embargo, si obtuvieran el nombre de algún daemonio de los griegos, de estos no menos, pero en particular se conserva un recuerdo si de hecho ya estaban haciendo viajes por mar, y algunos griegos también eran marineros, como esperó y juzgó, de modo que los hombres de estos teos hubieran sido aún mejor conocidos por los egipcios que el nombre de Heracles. Aquí podemos encontrar varias inscripciones. También podemos citar a otros personajes. Citamos al creador de la teogonía griega, también Hesíodotos, citando por Platón en su obra Cratilos, que habla acerca de la palabra griega de teos. Así que los escritores de la Septuaginta griega, o el viejo mal llamado Testamento en griego, dejaron por asentado que la palabra plural teoi estaba formado de teoi, teos, teos, teus, teon. Además, que la Septuaginta griega presentó como testigo al texto Receptus griego que las palabras teos o teos o teoi se refieren a Sheidí, a demonios. Así que en el texto Recepticus, en el libro de Hechos 17:22, lo podemos encontrar. Los griegos dedicaron al Sheidín, a los demonios desconocidos, todas sus honras. Así que la palabra teo se refiere a un espíritu inmortal que hace daño a la raza humana, según Hesíodo de Halicarnaso. Así que la palabra tea es femenino, y teoi, teois o teus es en plural a teos, que significa en armonía con los demonios o con los dioses. Así que estos espíritus inmundos, así como a Dios, significan armonía con Zeus, o sea, con Hasatán. En dichos casos, usted, al ser ateos o ateo, no es lo que usted piensa, porque todo ha sido diseñado desde hace mucho tiempo para darle unas siglas, un significado, para que usted crea que no pertenece a Dios. Así que para que constantemente se esté adorando a estos espíritus inmundos, en una antigua inscripción bilingüe, en la antes penúltima línea en el idioma griego, se lee de izquierda a derecha Dios Teos o Dios Teos. Así que en las antiguas religiones la letra C era usada en vez de la letra sigma C, ¿verdad? O S, demostrando claramente que la palabra teos no es realmente lo que la gente cree. La gente está adorando realmente a un Sheidín, que obviamente quiso sentarse en lo alto, allá en el trono de Yahweh. Así que podemos emprender, obviamente, este tema de la música, pero hice esta pausa para que usted pudiera entender claramente quién es Dios.
Así que en los textos griegos aparece Theos en latín Deus y en español Dios para ocultarlo. El verdadero significado de dichas palabras tiene relación con Zeus. La palabra Dios en el griego tiene dos funciones. La primera es el nombre personal de Zeus y la segunda es el genitivo del signo o del símbolo del ídolo, o sea, Zeus. En el griego se escribe Aios y es una verdadera lástima que millones de personas hispanoparlantes han nacido, crecido, muerto refiriéndose al Padre Celestial, al Rey del Universo Yahweh, con una palabra Theos, y nunca se encuentran de dónde salió esta palabra porque ellos no lo saben. Sin embargo, amados, podemos encontrar diferentes tipos de monedas donde aparece la palabra Theos como Zeus y Zeus también como Dios. Así que efectivamente, los escribas que producen las versiones Reina Varela mienten descaradamente a todas las personas. Al confiado lector de estas sucias Biblias, que fueron obviamente el producto de manipulación durante muchísimos siglos. La palabra griega Theos significa Dios, así que pongamos un poco de atención. En los siguientes verbos, Hechos 14, 11, 12 y 13, donde aparece Theos, ahí que aparece como día, Aiot, que aparece como Dios, o sea, aparece la palabra Theos, que es la palabra griega, y Zeus, que es la palabra latina. Theos, demonio, espíritu inmortal. Theoi, en plural, demonios, o Zeus, Theus, en el género, ¿verdad? Así que Dios es el nombre personal de Zeus. Dios es el jefe de todos los Sheidim, Haidibug, o sea, los malignos. Así que en el verso 11 aparece Oi Theoi, en el verso 12 aparece Ayah, y en el verso 13 aparece Ayok. Así que los traductores donde aparecen Dios ponen de Zeus y donde aparecen Theoi ponen dioses, engañando descaradamente a las personas más inocentes y confiadas en las religiones cristianas. Así que Ayok, Dios, se refiere solamente a Zeus, o sea, vulgarmente, por decirlo coloquialmente, al diablo. Así que podemos encontrar diferentes libros que datan desde hace muchísimos siglos, donde se puede notar que la palabra Dios, que es el genitivo o genitivo de Zeus, el genitivo, y esto es en el diccionario del griego al español, y lo podemos ver en cualquier lugar de usted lo pueda, digamos, encontrar, ¿sí? Que en la página de la letra Z, que aparece como la teta, que suena Z, la Z de Zeus, ¿verdad? Que también se convirtió en el latín en la D. Así que, amados, Dios significa Hasatán, ¿verdad? Para que, obviamente, de una vez tajantemente lo digo, directamente lo digo. Que Dios te bendiga. No, realmente eso no es aceptable. Hasatán no puede bendecir a nadie porque Hasatán viene a hurtar, robar, destruir, matar, engañar, y sobre todo comenzó engañando a las personas que han muerto, millones de personas que lo siguen adorando sin saberlo. Así que existe un engaño totalmente global a nivel mundial. Así que Hasatán, amado, es el mayor engañador de este mundo. Esto no es un juego. Usted obviamente inconscientemente está adorando a Sheidim, a demonios. Esto no es ningún juego. Así que, amados, vamos a seguir continuando un poco más con la palabra de la música, pero antes vamos a profundizar un poco más la ciudad de Zeus, que aparece como Aiot o Dion. Así que aparece en inglés algo que se llama The biggest Owen is made on the important security detailed the Zeus. La palabra Dios of Zeus, leader of the gods, good wit and the mount Olympus. Aquí aparecen diferentes tipos, amados, de rastros que podemos encontrar en Wikipedia o cualquier diccionario para que no digan que es mentira. La ciudad debe ser su nombre a la proximidad de un importante santuario de Zeus como Dios, el líder de los Theois de los Olympus, que habitan en el monte Olympus, narrado por Hesiodo en el catálogo de mujeres. Thea, la hija de Deucalión, tuvo dos hijos de Zeus, que uno se llamaba Magnes y el otro se llama Macedón, de donde viene Macedonia, ¿sí? Donde viene Eponio de los macedonios, quienes vivieron en Pieria, el pie del monte Olimpio. Así que, amados, según Diodoro Sicuo, el rey de Arquelao,
primera le otorgó a finales del siglo III, antes de nuestra era, obviamente, a Dion y a su santuario. Así que la importancia que tendría después para el reino de los macedonios instaurar una fiesta de 9 días que comprendía juegos atléticos en honor a Zeus y sus hijas, las musas, de donde viene la música, que es el tema principal de este audiotema. Así que casualmente, amados, si nos damos cuenta, obviamente, de dónde provienen los Juegos Olímpicos, como el fútbol, el béisbol y todo lo que comienza con bal y termina con bal. Fútbol, todo lo que es bal es el Señor. Y la Iglesia católica y cristiana siempre predica al Señor. La misma palabra, el Señor, que obviamente la mayoría de las personas desconoce, efectivamente, están adorando lo que no saben. Así que, amados, volvemos al tema de la música, ¿verdad? Yahweh creó a Hasatán, al Dios de este mundo, a Zeus, y puso la música dentro de él. Por lo tanto, Yahweh creó, obviamente, las melodías. Pero con su caída, Hasatán subsiguientemente la pervirtió. Así que él la enseñó a los balignos y a los caídos Sheidim, a los Dibuja y Shidim, y todos ellos la enseñaron a la gente de las naciones. Esa música que los compositores componen inspirados por las musas, y las musas son conocidas como los espíritus de la mitología griega, y esos espíritus son Sheidim, donde usted quiera y vaya. Así que, ¿de dónde aparecen los cantantes cristianos adorando a Zeus con su música? Amados, la música en el antiguo Israel y en el área del Mishkan, mal llamado templo, era originalmente muy comedida y solemne, es decir, a veces sobria y a veces alegre, pero siempre solemne, es decir, con respeto. No como la música del mundo y de las iglesias cristianas, ni como la música religiosa que se ve hoy en día en todo el mundo. Allá no se tocaba música sensual, ni con letras agresivas, ni del perreo cristiano, ni nada por el estilo. Amados, nada de estas cosas se podían entender dentro del Mishkan. Así que se nos manda a distinguirnos de la gente de las naciones, de los gentiles, y no a imitarlos en todo lo que Hasatán los haya incluido a ellos por medio de la religión cristiana evangélica. Así que, amados, la gente del antiguo pueblo de Israel, como cuando reinaba Melech David, el rey David, estaba en Kadushá, apartado en pureza, y era gente sobria, queridos y amados, sobre todo en los yamín de reposo semanal y en las fiestas solemnes anuales. Así que se levantaban en el cuerpo y la cara, ¿verdad? Se la lavaban bien y se quitaban todas las joyas que tuvieran puestas y se vestían humildemente, modestamente, conforme a la Torá. Así que para poder presentarse aptamente delante de Yahweh Elohim, Baruch Hashem, amados. Así que en esos Shabbats o Shabbatot, que son las fiestas originales, todos acudían en una convocación pura, como tenía que ser, y tocaban y cantaban, obviamente, las melodías solemnes. Así que una música muy diferente a la música de Hasatán, que desde entonces ya había estado enseñando a todas las naciones gentiles. Así que, ¿quién es el Dios de los gentiles? Pues Hasatán. Aparece efectivamente, toda la escritura lo dice. Y también muy diferente, digamos, a la música estridente que hoy se toca en todas estas iglesias del mundo religioso, llamado cristianismo, entonada por cantantes estrellas que no obedecen a Yahweh, acompañados de guitarras eléctricas con baterías y micrófonos y también amplificadores, haciendo unos estruendos totalmente satánicos. Así que los cristianos sí alaban, ellos sí alaban a su Dios con esas músicas totalmente de merengue cristianos, en las salsas cristianas, en el rap cristianos, en el reggaetón cristianos, en la bachata cristianas, en el fandango cristiano. Pero todos estos ritos son ritos de la música mundana, y nosotros, los verdaderos servidores de Yahweh, se nos manda a no imitarlos a ellos. Las cosas del mundo son aborrecibles, ni la podemos mezclar ni tocarla, porque son profanas.
Se supone que debemos enseñar al mundo que somos distintos y apartados de todas estas mezclas y que digamos con cosas totalmente abominables y profanas ante Yahweh. Toda esta música terrenal, secular, religiosa es totalmente milicia, que hoy tanto se escucha en la televisión, en la radio, en la internet, va a aparecer junto con este mundo impío. Van a aparecer, va a desaparecer totalmente. Y Yahushua se va a llevar consigo a todos los Kadoshim, a los puros, a los que se han esforzado, que tienen sus cánticos solemnes escritos dentro de sus levaín, de sus mentes, esperando para cantarles en verdadera exaltación en el reino de orden celestial, bajo el rey Yahushua Hamashiach. Y esa maravillosa música, amado, solemne, bueno, no se le puede llamar música que viene de la música, digámosles melodías, que solemnes y celestiales, que nosotros estamos aprendiendo desde ahora, a la misma vez que por nuestro Ruach HaKodesh aprendemos a repudiar la música del mundo y de las religiones que son simplemente engaños de Hasatán. Así que, amado, sea secular o religiosa, es también digamos, las tentaciones del mundo religioso. Así que, amados, debemos ser sobrevivientes, digamos, ante las oleadas de las naciones durante el reino milenial. Cuando la gente de las naciones tenga que subir a la nueva Jerusalén 3 veces al año a guardar las fiestas del peregrinaje y acudan la ciudad por ciudad en procesión del gran Mishkan celestial de Yahweh, dirigidos por sus respectivos reyes israelitas, estarán retornando junto con sus malaquines y con su gente limpia y sublime, con coros totalmente celestiales y verdadera exaltación a Yahweh o Yahushua. Así que nada de esta música terrenal actual va a pasar del reino de Yahweh. Allí no habrá compositores ni artistas cantantes como los hay hoy en día, ¿sí? Así que, amado, Hasatán y su Sheidim van a estar atados durante todo este tiempo y no podrán enseñar, inspirar ni influir a ningún ser humano. Todo va a ser hecho nuevo, inclusive las melodías, las notas musicales, amado. Mientras tanto, queridos y amados, aprendemos a escoger bien, digamos, nuestras melodías, las exaltaciones, los jalel, que son instrumental, que vayamos a escuchar y a ponerle, obviamente, a los niños, y evitemos por completo música de ritmos africanos, con tambores y con letras agresivas y que hacen alusión a Baales, o a demonios, a Sheidim, o a dioses como Yamayé, y todo este pocotón de demonios, amados, de los diferentes tipos de congregaciones y de diferentes tipos de naciones y de culturas, como ya, digamos, en Cuba, digamos, en Haití, en Venezuela, en diferentes tipos, digamos, de ciudades, de países, se escucha todo esto, amados. Es una aberración. Así que podemos esperar el Yom del retorno de nuestro amo Yahushua con ansias, mis queridos y amados. Así que vamos a seguir profundizando la segunda parte de este tema para que podamos entender claramente de dónde proviene esta música. La música que obviamente viene de las musas. Baruch Hashem, Leolam Baet Zamain, Baret Leolam. Que el Todopoderoso les bendiga grandemente. Por ustedes una vez más, Suaj Edina Daniel, Shalem Alejem. Queridos y amados, que el Todopoderoso les bendiga. Baruch Hashem.